buenos días, tardes o noches, según la hora a la que nos estén viendo. Hola a todos nuestros seguidores. Este es un capítulo más de Entre Palomitas y Documentos, aquí en la Ruta del Historiador. Mi nombre es Antonio Arjona Huelgas, a mi lado están Enrique Varela Carmona y Luis Amador. Hoy les traemos un análisis de la película 300, tanto de la primera parte como de la segunda, El Nacimiento del Imperio, ambas basadas en el cómic de Frank Miller, el cómic del mismo nombre, por supuesto, que recrea la famosa batalla de las Termópilas. Y bueno, la segunda es la batalla de Maratón. Un punto clave en las segundas guerras médicas, este conflicto entre el Imperio Aqueménida y, y los griegos, sobre todo, tanto Esparta como Atenas, como otros participantes de la Liga Helénica. Y bueno, para empezar a hablar del tema, le daré la palabra a mi compañero Enrique Varela, que les hablará un poco de cómo se empezó a dar todo este conflicto y cómo eran las condiciones, ¿no? El contexto. Varela, por favor. Bueno, antes de empezar, quisiera tocar un punto importante en la cuestión de, como bien lo dijo mi compañero Toño, la película está basada, recordemos, en este cómic de Frank Miller, ¿no? Que esto es muy importante. No sé hasta qué punto el cómic, y quiero suponer que así fue, tuvo que haberse de perdida empapado en la cuestión, ya sea en una fuente como Herodoto, que es la fuente más antigua que tenemos sobre las guerras médicas, o en su defecto con Tucídides o los diferentes historiadores que posteriormente agarraron este tema, ¿no? O describieron este tema, ¿no? Pero que vamos a ver que bien esta película sí va a estar en un contexto donde hay un conflicto y donde Estados Unidos está interviniendo en Medio Oriente, ¿no? Y que esto es muy importante para entender la cuestión de la película, porque sí vamos a ver hasta algún cierto punto reflejado esta cuestión de este nacionalismo y de estos valores estadounidenses en cuanto a la libertad, ¿no? Y la concepción que tienen de libertad. No sé si a nuestro público ya se ha percatado un poco de esto, pero si generalmente vemos en estas cuestiones de películas hollywoodenses que son bélicas, vamos a ver representado constantemente esta cuestión de que los estadounidenses siempre son los que defienden a la libertad, ¿no? Y mueren por la libertad y son como que los que protegen a todo el mundo de todo aquello que no entra dentro de este panorama de ellos, de lo que es para ellos la cuestión, esta libertad democrática, capitalista, ¿no? Y comúnmente siempre entramos a una historia donde es buenos y malos, ¿no? Y los malos, en este caso, siempre terminan siendo, por ejemplo, cuestiones como el Islam, ¿no? Que tienen valores y formas de ver la vida muy distinta a lo que Occidente reproduce, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué lo menciono? Porque la película es estrenada en el año del 2006. Como ya dijimos, está basada en el cómic y aparte, esta película en ese año fue la segunda película más vista, ¿no? El primer puesto se lo quedó Pirata del Caribe, y esta es la segunda. Entonces, como que aquí nos vamos dando cuenta como que esta reconstrucción de este ideal occidental que tenemos como sociedad. Eh, Aquí hemos insistido mucho que nosotros no entramos a análisis de corte cinematográfico porque no tenemos ni los elementos ni los conocimientos para entrar a detalle a estas cuestiones, pero creo, y no sé cómo lo vean mis compañeros, que no hay que ser un expertos para ver que la película de 300 no es una película tan elaborada o que dentro de su narrativa que te va ofreciendo no es tan rica, a lo mejor como otros tipos de películas que son más de arte o que han ganado premios Óscares por una estructura más compleja de lo que te están mostrando, ¿no? Y la gente reaccionó muy bien a esta película. Entonces, ese era como que un pequeño detalle que quería decir. Ahora, el siguiente punto que me gustaría abordar es que la película sí fue asesorada por un historiador de Cambridge, a diferencia de las otras dos que ya hemos venido viendo, que no sé si tengan ese dato en la cuestión de Hércules. Usted, bueno, nuestros seguidores tengan el dato.
hasta donde nosotros sabemos no hubo un asesor y en Troya mucho menos, ¿no? Ellos se basaron, como ya dijimos, directamente de la obra de Homero y todo lo que investigaron y que fueron al lugar, ¿no? Pero esta sí tiene un asesor y se resulta algo muy curioso porque vamos a ver, como dijo Toño, qué tanto se acercó a los hechos históricos, ¿no? Más allá de que se está basando en una historia de un cómic. Ok. Bueno, para ver datos más precisos sobre cómo fue la batalla, ya aparte de la contextualización, para hablar de cómo se dio la lucha específicamente, cómo fueron los aqueménidas y cómo entraron en conflicto con los griegos, nos hablará un poco más nuestro compañero Luis. Voy a darles un poco de contexto rápido. Los persas iban entrando después de ampliar sus conquistas por Asia y Darío I, justo cuando va a empezar esta lucha contra los griegos, ya acababa de conquistar la India, ya había conquistado Egipto, ya habían tenido muchas, muchas conquistas a lo largo de el norte de África y parte de Asia, ¿no? Y bueno, nos hablará un poco más a detalle ya del inicio de la lucha mi compañero Luis Amador. Luis. Sí, sí, gracias, Toño. Bueno, solo para dar un dato, para mí siento que es interesante sobre la película, es que Vincent Regan, el actor que interpreta como al segundo al mando al capitán del ejército espartano, este actor aparece en esta película de 300. No sé si tengan en mente que también aparece en la película de Troya siendo el segundo al mando de Aquiles y también aparece en la película de Furia de Titanes que se trata sobre Perseo y su pelea contra el Kraken y demás. Solo es un dato interesante que esta actor aparece en distintas películas con temática griega, pero bueno. Pues sí, todo empieza, las dos películas narran sobre todo la Segunda Guerra Médica. Pero bueno, ¿qué son las guerras médicas y por qué son llamadas guerras médicas? Porque pues, no tiene, o sea, si lo vemos a superficie no tiene mucho sentido el nombre. Pero bueno, las guerras médicas fueron la serie de guerras que se dieron entre el Imperio Persa, el Imperio Aqueménida y las ciudades-estado griegas, que fueron tres las que se dieron. ¿Por qué se llaman las guerras médicas? Es porque había una región que fue conquistada por los persas llamado Media. Sin embargo, los griegos se les quedó, digamos, ese nombre para referirse a los persas, los medas, y es por eso que son las guerras médicas. De hecho, los mismos griegos se referían a estas guerras como el asunto meda, el asunto de los medos. Es por esto que las guerras médicas se llaman guerras médicas, donde se enfrentan los persas contra los estados-nación griegos. Hay que recordar que no es una Grecia sola, o sea, no es un país, no es un imperio, son diversos estados-nación que al menos en esta ocasión se unen en la llamada Liga Helénica para defender sus territorios del invasor persa. Bueno, la primera guerra médica, así rápido, comienza porque eh, eh, estados-nación griegos del Asia Menor fueron sometidas por el Imperio Aquemenida, entonces estas piden apoyo a las otras estados-nación griegas para poderse librar de este imperio. Entonces, Atenas y Eretria acuden al llamado, sin embargo, las fuerzas griegas son derrotadas y el emperador Darío I del Imperio Persa tiene en su mente la venganza, pues como el castigo para castigar a los griegos, a los atenienses de para qué se meten, ¿no? De entonces yo voy a tu casa y pues, te voy a hacer lo mismo que tú intentaste hacer aquí. Y es por esto que empieza la Primera Guerra Médica. En la película, esto ocurre en la segunda película, en la llamada 300, el nacimiento de un imperio, que es que se nos muestra la batalla de Maratón, que fue la batalla más importante dentro de esta Primera Guerra Médica, que fue donde los griegos expulsan por completo a los persas. En esta batalla los principales personajes son, por un lado, Darío I, el rey de los persas, y
y Melciades el justo por parte de los griegos, Melciades el joven, perdón, por parte de los atenienses, que fue el general ateniense que comandó la batalla. Dentro de esta batalla hay una curiosidad que es muy conocida, que es que los atenienses mandan a Filipides a correr desde las costas de Maratón hasta Esparta para pedir apoyo a los espartanos para que se unieran a la batalla contra los persas. Es por esto que se le conoce maratón a la carrera a estas carreras de no sé cuántos kilómetros, porque Filipides corrió desde el puerto de Maratón, desde las costas de Maratón hasta Esparta, por ayuda militar. Ayuda que no se les fue dada a los atenienses y tuvieron que luchar ellos solos y los pobladores de ahí de cerca de Maratón. En esta batalla es importante porque con esta acaba la Primera Guerra Médica y expulsan totalmente a los persas. Persas que estaban seguros de que iban a conquistar Grecia, sin embargo no contaban con la audacia de Milciades, que ordenó un ataque directo hacia los barcos persas y con esto los destruyó. Aquí es la primera diferencia con la película, ya que esta película de 300, El nacimiento de un imperio, nos dice que sí se dio este ataque, pero fue comandado por otro general griego, no por Melciades. Pero bueno, con esto acabo el rápido repaso a la batalla de Maratón y le regreso la palabra a Toño. Perfecto, esa fue la primera parte de la guerra. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, en este primer punto, cuando los griegos, sobre todo los atenienses, apoyaron estas rebeliones dentro del territorio de los aqueménidas, había una fuerte presencia de mercenarios griegos, ya no solo del lado ya no solo por los que mandaron a apoyar, sino en sí, ya eran usados los mercenarios griegos, tanto por el lado persa como por distintos pueblos, ¿no? Inclusive cuando los persas conquistan Egipto, los mercenarios griegos ya habían tenido una fuerte presencia tanto en la conquista como en la propia defensa de Egipto en estos últimos momentos, al punto en que había una ciudad llamada Náucratis, en la cual pues residían sobre todo mercenarios griegos. Y bueno, esto que mencionó Luis fue el resultado de la Primera Guerra Médica, pero después vendría la Segunda Guerra Médica con Jerjes, el famoso rey Jerjes, ¿no? Este que es manifestado en la película como una especie de dios, ¿no? Como alguien que se sentía dios en la tierra y que tiene un aspecto que difiere mucho del Jerjes original, por decirlo, porque el Jerjes histórico, digamos, las representaciones que tenemos al menos, pues era un personaje con barba, con cabello rizado, más o menos largo, a diferencia de este Jerjes completamente rasurado, completamente, pues no lampiño, pero pues sí, con esta representación, digamos, más imaginativa, ¿no? Que difiere mucho de la real. Este es otro punto que tiene la película. Ya el ejército de Jerjes estaba marchando sobre el territorio griego y quería apoderarse de él, sobre todo por la derrota de la Primera Guerra Médica, y se proponía a conquistar la Hélade. Y bueno, la defensa de la Hélade, tanto por parte de el rey Leónidas, comandando a su guardia, junto con otros soldados griegos que se unieron a él, y por otro los atenienses defendiendo por mar. Un poco de cómo se desarrolló esto lo verán con mi compañero Varela, que les hablará más a detalle. Enrique, Sí, por favor. sí, como ya lo mencionas, aquí hay un punto muy importante también, ¿no? Que es decir, digamos que recordemos que cuando termina la era antigua en Grecia, va a haber como que un cierto vacío de poder, ¿no? No sería como que muy alocado pensar que tanto Atenas como Esparta van a buscar como que
tomar ese puesto, ¿no? Quieren expandir su poderío dentro del territorio e incluso más allá. De ahí también muchas veces de los conflictos que están dentro de la LADE, ¿no? Especialmente entre Esparta y Atenas, ¿no? Que ya posteriormente, como muchos saben, se va a dar las guerras, posteriormente otra guerra más, ¿no? Las de Peloponeso. En cierto aspecto, tendremos que ver que a lo mejor a este apoyo que va a tener Atenas en estas rebeliones de estas colonias, podría ir también orientado un poco más para este aspecto, ¿no? De querer ir ganando un poco más de poder. Ahora, hay una diferencia muy marcada entre la Primera Guerra Médica y la Segunda. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tenemos que entender quién era el imperio persa, ¿no? Era un imperio muy grande, como ya lo dijo Toño, estaba en Egipto, en partes de Asia Menor, en partes de la India y otros lugares. O sea, era un imperio ya vasto, era un imperio muy poderoso, el cual que hasta cierto punto podríamos pensar que Darío subestimó al poder que tenían los atenienses, ¿no? Porque al final de cuentas los que terminan, como ya lo dijo Luis, expulsando fueron los atenienses a los persas, ahí ayudados un poco con la mala estrategia de Darío, ¿no? Porque parte también de la flota que iba a atacar a los territorios griegos se hunden por el mal tiempo, ¿no? No tenían mucho conocimiento de esos mares, ¿no? Que a diferencia de los griegos, pues acostumbrados más a conocer esa parte del mar, sabían, ¿no? Todas estas cuestiones a lo mejor. Cuando entra Jerjes, recordemos que es coronado en el 86, si no mal recuerdo. Sucede a Darío en el poder y lo que ya había, Jerjes ya había demostrado su poderío en dos ocasiones. Había aplastado a una revuelta en Egipto y a Babilonia la había desaparecido. O sea, ya habíamos visto como que estas cuestiones de rastros de Jerjes en cuanto a su estrategia, ¿no? Era alguien que analizaba hasta cierto punto mejor las cosas que Darío, ¿no? Que era su padre. Eh, en el 83 es cuando empieza a querer volver a entrar a estos territorios griegos, ¿no? Que podríamos también manejarlo a lo mejor en ese aspecto que fue como un punto de venganza hacia su padre, ¿no? De que perdió de ese orgullo y no neguemos que a lo mejor no es así, pero también tiene que ver mucho con esta cuestión de que ellos quieren ampliar su imperio, ¿no? Ampliar su poder y parte de lo que ellos quieren es estos territorios griegos, ¿no? Entonces empieza a planear a partir del 83 y en el 80 es cuando empieza a movilizar un gran ejército, ¿no? Reunido de todos los territorios controlados por el imperio persa, ¿no? Lo empieza a menear. Cuando se menea el ejército de Jerjes, vamos a ver que en los territorios griegos van a hacer una serie de discusiones porque no nada más van a ir por Atenas. Ellos entienden que ese gran ejército no nada más va a ir por la cuestión que pasó con Atenas, sino va a ir por todos los territorios griegos. Que aquí es una cosa un poco chistosa porque, por ejemplo, en la película, la primera de 300 que salió, que relata la batalla de las Termópilas, vamos a ver, por ejemplo, que a uno de los políticos de Esparta, perdón, los van a querer sobornar con dinero, ¿no? Jerjes lo va a querer comprar. En este caso, no digamos que, si bien no es verdad esto, no va a estar no va a estar tan alejado, perdón, de un poco de la realidad, entendiendo que efectivamente van a haber estados dentro del territorio de Grecia que van a querer negociar con Jerjes para que no le sufrieran estas cuestiones de las guerras, entendiendo que muchos pensaban que no había forma de cómo ganarle a un ejército tan grande. Herodoto, que es les repito, uno de los primeros que habla y empieza a decir sobre esta cuestión de la guerra, nos va a exagerar las cantidades, por ejemplo, a que son más de 2 millones, ¿no? Del ejército de Jerjes, cuando sabemos ahora desde la historia que no es tan así, o sea, sí pudo haber sido miles, pero no llegaba a tantos extremos, pero aún así no le quitamos ese punto de un ejército tan poderoso, ¿no?
Entonces vamos a ver que los estados griegos van a formar en estas discusiones lo que se le conoce como la Liga Helénica, ¿no? Para hacerle frente a esta invasión de Jerjes en el territorio. El plan, ya de manera muy concreta, vamos a ver que la Liga Helénica va a tener dos puntos de frente, ¿no? La primera va a ser a partir del mar, lo cual va a estar encargado el Estado ateniense, entendiendo que para este tiempo Atenas en la cuestión naval era el más poderoso en los territorios griegos, y Esparta va a estar en el territorio de las Termópilas, el cual también, como varios ya saben, a lo mejor vamos a ver que la milicia, bueno, o los guerreros espartanos van a ser guerreros de élite, ¿no? Es una fuerza muy poderosa. Entonces, vamos a ver que en la batalla naval, este es otro dato curioso, porque el mal tiempo va a volver a hacer de las suyas y va a hundir barcos persas, ¿no? Se estima que fueron alrededor de 400 barcos y que van a morir aproximadamente 1000 soldados, ¿no? Y esto lo va a aprovechar muy bien los navíos atenienses, porque lógicamente lo que había mandado Jerjes era una flota muy grande que no se veía por dónde iba a ganar el ejército griego, ¿no? Aprovechan esto, los atacan, van a ganar la batalla ahí, pero se van a tener que regresar porque el otro punto donde iban a defender había caído, ¿no? Tenemos que entender aquí que las Termópilas ya anteriormente había sido un punto donde el territorio griego se había defendido por la forma del territorio, ¿no? Recordemos que son montañas, que tienen un camino muy estrecho. Entonces, Leónidas, que va a ser el encargado de defender este punto, va a construir una muralla que en la película lo van a representar con la muralla de cuerpos, ¿no? Muy sangrienta, muy fuera de la realidad. Pero sí van a formar una muralla para que el espacio tan pequeño y al tener Jerjes un ejército muy grande, se le complique y tome la ventaja el ejército espartano. Que aquí también hay otra diferenciación, porque el ejército no solamente fue 300 hombres los que llegaron a la batalla, que así nos narra la película, ¿no? Sino va a haber un alrededor de que les gusta unos 700 a 2000 soldados más del ejército, de todo el ejército griego, ¿no? Y aliados de los espartanos que van a combatir junto a ellos contra Jerjes, ¿no? Otra gran diferenciación aquí, en este inicio de la batalla, va a ser que en la película nos representa que Jerjes llega hasta el final, ¿no? Porque no puede entrar bueno, traspasar esta muralla de cuerpos en la película para poder acabar con Leónidas. Esto es cierto, realmente Jerjes no puede entrar durante 2 días, traspasar esta muralla, pero Jerjes siempre está desde un inicio de la batalla ahí, ¿no? No como nos la representa la película, que llega hasta el final. Y bueno, para terminar mi participación aquí, otro punto importante dentro de todo esto es que tenemos que entender que Jerjes sí sabía quién era Esparta, ¿no? A quién se enfrentaba, ¿no? No cometió como que este error que como su padre, ¿no? Que subestimó al ejército griego, ¿no? En este caso, Jerjes tenía a un consejero que era espartano, un exiliado espartano, el cual les dijo, ¿sabes qué? Así se menea el ejército, es un ejército de élite, no puedes tomarlo a la ligera. Y entonces a partir de ahí Jerjes va a empezar a actuar dentro de la batalla. Repito, fue muy difícil para él entrar. Posteriormente, gracias a un lugareño, va a encontrar un nuevo camino, pero esto ya les va a explicar mis compañeros un poquito más sobre esto. Sí, ese es un punto notable respecto al conflicto, puesto que esto va a marcar el ritmo y el paso de la guerra. Y bueno, ya hablando más específicamente de cómo se dio la famosa batalla de las Termópilas, en la que se inspira la película, y donde vemos todo este fuerte conflicto, donde los espartanos se enfrentan a decenas de miles de soldados persas, ellos solos.
vamos a ver cómo se dio esto en la realidad y nos hablará un poco más de ello nuestro compañero Luis. Luis, por favor. Sí, gracias. Primero, antes de empezar ya con la batalla, quiero puntualizar unas cosas que dijo Enrique. Los dos frentes que fueron hechos por los griegos fue el frente que se dio en la batalla de las Termópilas, como ya lo mencionamos, y por el mar la batalla se llamó la batalla de Artemisio, ya que el lugar, el mar, así, ese es su nombre, Artemisio, en el que los atenienses comandados por Temístocles enfrentan a la flota persa. Pero bueno, regresando a lo que... vemos una diferencia importante en la película, es que no tanto en la primera película, pero más en la segunda, se nos va a estar diciendo que los espartanos no quieren luchar junto a los atenienses, que los espartanos quieren hacer su lucha aparte y ya que los espartanos hicieron su lucha con los 300 y ya nada más. Eso en la película se nos va a estar diciendo, lo cual fue totalmente diferente, ya que desde el principio, como lo estábamos mencionando, hubo un convenio, digamos, en el que Esparta y Atenas principalmente, que eran las dos potencias, iban a luchar conjuntamente y así lo hicieron durante toda esta Segunda Guerra Médica. No, en ningún momento Esparta dijo, ay, no, como que ya no quiero, no, yo ya luché, sino que en todo momento fue una lucha conjunta. Ahí podemos ver la primera gran diferencia. Ya entrando como tal a la batalla, pues sí, de hecho, y no solamente en la película, sino Heródoto nos menciona unas cantidades increíbles de persas, sobre todo. Heródoto menciona aproximadamente entre 2 millones de persas, un poco más, y en la película lo vemos, todos estos persas, todos marchando. De hecho, los espartanos mismos dicen que piensan que es un temblor y son los persas marchando. Esto en la actualidad sabemos que no sucedió. De hecho, hay autores que dicen que si fuesen 2 millones de persas, cuando los primeros persas iban a estar llegando a las Termópilas, otros iban a estar apenas saliendo desde su punto de partida, ¿no? Entonces, que esto era pues, totalmente ilógico. Se estima que fueron aproximadamente entre 150,000 y 200,000 persas. Aproximadamente no se tiene un conteo exacto, pero es una aproximación. Y como decían mis compañeros, en la película se ve que solo son Leónidas y sus 300, y se ve que hay unos arcadianos junto con ellos, un peloncito que están ahí con su ejército. Y se nos menciona que solo son ellos, no, en la película se ve que son ellos y ya. En la realidad, bueno, según Heródoto, que es en la fuente en la que nos vamos a estar basando, fueron, sí, los 300 espartanos, más 900 lacedemonios, más 900 silotas, más, de aquí vamos a empezar a los que se les conocen como los peloponesos, ya que son las ciudades que están adentro del Peloponeso, y estos fueron los que mandaron soldados, 500 mantineos, 1,120 arcadianos, 500 tegateas, 400 corintos, 200 fluncios y 80 micenos. De ahí aparte fueron 700 tespios, 400 tebanos y 1,000 focidios, que no es siempre entre autor y autor, se discuten los números de soldados que lucharon, el número de soldados que dio cada ciudad griega y peloponesa, pero se estima entre 5,200 y 6,100 griegos luchando en contra de los persas, que si lo vemos, 5,000 griegos contra 150,000 o 200,000 persas, aún así es una diferencia enorme, ¿no? Esto no quita para nada lo que hicieron estos soldados, que sí, ellos solos, estos 5,000 soldados contra 200,000 persas, ellos solo defendieron la entrada de las Termópilas. Esto es totalmente cierto. Una de las grandes ventajas que tuvo el ejército espartano fue su forma de combate, la llamada falange griega, que después sería
famosa ya que Alejandro Magno la utilizó en todas sus conquistas y fue llamado la Falange Macedonia. Sin embargo, desde estas épocas se utilizaba la falange. ¿Qué es la falange? Es una estrategia militar donde todos los soldados cuerpo a cuerpo usan su escudo. Entonces, mi escudo me protege a mí, pero protege también un poco del cuerpo de mi compañero de al lado. Y así, la falange es más que nada convertir a todos los soldados en una unidad, entonces todos se protegen así y con sus lanzas. Esto hace que esté todo protegido con los escudos y que sobresalgan muchas lanzas y los soldados que están atrás de mí usan sus lanzas aproximadamente en un ángulo de 40 grados. Eso hace que ni siquiera no puedan hacer ataques frontales y tampoco puedan intentar saltar la primera línea, ya que si saltan la primera línea se encajan con las lanzas de atrás, o si quieren hacer un ataque frontal se encajan con las lanzas de enfrente. Esto fue algo muy importante, ya que los persas no pudieron usar un gran número de soldados por el angosto del pasaje de las Termópilas, entonces ahí se nivelaba más o menos el número, y con esta estrategia militar era mucho más difícil ya que no podían usar su caballería. Entonces fue por esto que los espartanos, al tener un nivel muy alto en la guerra y al tener estas estrategias que se emparejaron totalmente el combate, esto no lo vamos a saber, pero tal vez si Efiates, el nombre del soplón, digamos, que les dijo a los persas por dónde entrar, no sabemos hasta qué punto podrían haber aguantado los espartanos ahí a los persas. Esto en la película es un poco diferente. Sí, también Efiates con el mismo nombre le dice a Jerjes por dónde entrar, pero en la película se dice que es un espartano que quiere luchar con los espartanos, pero Leónidas dice que no por su deformación, porque por su joroba que tiene, que no puede utilizar bien su espada, su escudo. Bueno, esto es totalmente diferente. Fiates era un poblador de ahí, de partes cercanas a las Termópilas, y sí, los traiciona al final de cuentas, no les dice a los persas por dónde entrar, y al final de cuentas por eso es que los espartanos acaban pereciendo. Eh, es, Al final, los espartanos mueren aproximadamente entre 1,000 y 2,000 soldados griegos, entre espartanos, arcadianos y demás, ya que Leónidas, al saber que ya están rodeados, deja partir a todos. Se quedan algunos arcadianos, se quedan algunos espartanos y demás soldados de las otras regiones, pero no pasa los 2,000 muertos. Al contrario de los persas, si bien son un número más grande de soldados, pero se mueren aproximadamente entre 22 y 24,000 soldados persas en estos 2, 3 días de batalla. Entonces vemos que si bien perdieron la batalla los espartanos, pues como tal le hicieron una baja muy, muy significativa al ejército persa, a comparación de números, ¿no? En la película se nos menciona que hay un soldado, Dilios, que lo hieren en la batalla en un ojo y él regresa a contar la historia a Esparta y es uno de los comandantes, ya después que se nos enseña en la segunda película, que pelea junto a Temístocles y los atenienses en la batalla de Platea. Sin embargo, en la realidad no hubo ningún sobreviviente y el único sobreviviente que hubo fue más bien como apestado a los ojos de los espartanos, ya que no murió al igual que todos sus compatriotas en batalla. Esto hace que este sobreviviente, vaya a las batallas siguientes en mar, arriesgando su vida sin importarle nada para pues recuperar su honor en batalla y pues lo hace. Ya después de estas batallas que él mata a una gran cantidad de persas, recupera un poco su honor, pero acaba muriendo en estas batallas. Esto es un poco la diferencia, que pues, no, ninguno sobrevive, ningún espartano, todos mueren con su rey, como mencionan en la segunda película, que los persas le dieron a los espartanos un regalo que no pueden despreciar, que es una muerte junto a su rey en batalla. Y pues esto en parte podría ser cierto, porque los espartanos sí tenían un gran honor que no les permitía abandonar la batalla,
por más perdida que se viera, y esto se demuestra en la película y se demostró en la vida real, que es muy, muy cierto esto que sucedió. Bueno, por el momento creo que es todo y le paso la palabra a Toño. Ok, creo que es un punto muy importante respecto a la batalla, lo que ahorita nos mencionó Luis. Ciertas ventajas, o sea, el cómo los persas estaban en desventaja con respecto a los espartanos en el sentido de que no eran tan hábiles militarmente hablando, ¿no? A pesar de tener una superioridad numérica, a pesar de tener un ejército mucho más numeroso y mucho más poderoso, ciertamente tenían desventajas tanto tácticas como de la propia tecnología militar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, puesto que las armas de los persas no eran tan sólidas como las de los griegos, ¿no? Los escudos de bronce de los espartanos eran muy fuertes, aparte del uso de las lanzas, tenían unas técnicas de combate que iban en conjunto con estas herramientas para la guerra, con estas armas, que le daban mucha solidez a su ejército y que le daban mucha fuerza, cosa de la que carecían los persas, a pesar de su número, a pesar del gran imperio, a pesar de todas las conquistas, hubo muchos problemas tácticos. Aparte les jugó en su contra el mar, porque de nuevo fue algo que volvió a ir a favor de los griegos por las tempestuosas aguas. Esto no solo se dio aquí, el mar como un factor importante en la guerra sería clave en esta batalla, a lo largo de todas las guerras médicas, tanto de la primera como ya vimos, que hundió a la mayoría de las flotas, se daría también en otras guerras importantes, como cuando trataron de invadir Japón, el ejército de Gengis Khan. Bueno, no propiamente Gengis Khan, pero sí su ejército, este pueblo al que pertenecía, trataron de atacar Japón y el mar los fastidió, igual en España, o sea, cuando se dio esta famosa guerra en donde la Armada Invencible fue arrasada por un huracán, cuando trataron de atacar Inglaterra, después de la coronación de la reina Isabel. Y bueno, el mar va a jugar un punto predominante en las guerras médicas y en muchas guerras a lo largo de la historia. Y eso es algo que vamos a ver y que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Cómo estos elementos naturales, como el clima, como las tempestades, van a jugar un punto importante. Y bueno, claro, esto está muy bien mostrado en la película. Eso sí es, digamos, un acierto, pero ha quedado un poco en lo superficial, ¿no? Ciertamente lo que sí acierta la película, y digamos desde un punto de vista estético, es que aunque realmente el ejército persa no era tan numeroso, los griegos cuando fueron invadidos sí lo percibían así, y había muchas historias, y por los autores antiguos, incluyendo Heródoto, exageran las cifras, y ciertamente es un punto a notar, ¿no? Porque a pesar de que no era realmente tan fuerte como se crea, pues con esta inferioridad numérica que tenían los griegos tan notoria, pues ciertamente ellos sí lo percibían como que era así, ¿no? Ellos quizá no eran los cientos de miles, pero en su visión sí parecería ser millones, ¿no? No es, digamos, un acierto estético en la película. No es un acierto histórico, pero es un acierto estético, lo que es, creo, un punto en favor. Y creo que por el momento vamos a terminar este primer vídeo para después proceder a la segunda parte, donde veremos la batalla en mar, cómo se dio, ya no solo en la segunda película de 300, sino también en la realidad, cómo se dio este punto, y concluiremos con las guerras médicas. Concluiremos con lo que dejó para los griegos, ya no solo para los espartanos y los atenienses, sino para todos los integrantes de la Liga Helénica, el cómo los marcó y cómo esta guerra marca un antes y un después para la cultura griega, del cómo entienden el mundo, del cómo entienden la guerra y cómo entienden su propia identidad. Y esto lo veremos en el siguiente video. Por el momento vamos a dar fin
y les agradecemos mucho por haber estado aquí. Si mis compañeros se quieren despedir, adelante. Bueno, yo nada más para terminar, despedirnos. Por mi parte, yo diría que como película es entretenida si no eres una persona que es muy, digamos, exigente con las películas. Pero en cuestión de hechos históricos, a mí me parece que 300, particularmente a comparación a lo mejor de las otras dos y de lo que explicamos en las otras dos películas, sí quedó de ver muchas cuestiones. Sería todo de mi parte. Nada más para concluir, sí, como mencionaba Toño, estas guerras son muy importantes para los griegos en su presente de los griegos, para su futuro de los griegos y para el futuro de la gran mayoría de los países occidentales, ya que toda la cultura occidental viene desde una tradición griega. Entonces, si los persas hubieran logrado conquistar, bueno, vencer a los griegos, pues no sabemos cómo hubiera sido, si nosotros estaríamos aquí hablando español o hablando qué o cuáles serían nuestras costumbres, ¿no? Mi parte entonces ya sería todo. Bueno, hay que tener en cuenta solamente que esto de las Termópilas fue, digamos, la primera batalla importante que se dio en las guerras médicas. Pero todavía sobra mucho más de las guerras médicas que lo veremos en la segunda película, pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, ahora sí, por mi parte es todo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como nota final, les mencionaré que Leónidas, a pesar de que es un hombre joven en la película, en la realidad Leónidas ya era un hombre bastante maduro, ya estaba casi por terminar, casi por dejar la lucha, casi por dejar de pelear y de participar en una guerra, ya pasaba los 50 años, e inclusive quienes piensan que hasta pasaba los 60, pero es una cuestión discutida, y aquí lo ponen un poco más joven. Pero es un punto que también llega a fallar la película. Pero ya veremos cómo lo hacen en la segunda parte, a ver qué tal se da este contraste entre el cómic, entre una intención estética, ya no solo del cómic, sino también de la película, y la realidad histórica. Les agradecemos de nuevo por estar aquí, y como último punto, les daré una recomendación, que son los 9 libros de la historia de Heródoto, por si los quieren leer. Son muy buenos, hay ediciones que los conjuntan y hay ediciones donde vienen libros por separado. Y específicamente es en los últimos libros donde aborda más la cuestión de la guerra como tal, porque en los otros es más en los antecedentes y más la historia un poco de los pueblos. Y nada más, pues, por último, que les mencioné eso. Y les agradecemos por estar aquí. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.